para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos. Dios les esté derramando ricas y abundantes bendiciones a cada uno de ustedes. Enviamos saludos fraternos a Adonis López, a Leslie Rodríguez, a Araceli Cruz, a Alba Luz Narváez, a Aguirre Abismar, Dios les bendiga, a nuestro hermano Pablo Torres, bendiciones, a Fátima Vilés, a Ángela Rivera Aguirre, a Jorge Mendieta, a doña Yocondia, don Marcial, Dios les bendiga, así también a Joel Reyes, a Rudy, bendiciones, a Wilber Antonio Medrano, a Auxi García desde Costa Rica, bendiciones mi hermana, gracias por cada uno de los comentarios que tú me enviaste, gracias por tus deseos para conmigo y con mi familia, Dios te bendiga de igual manera. Así también a Marta María Castillo Solís, a Esperanza Solís, a Emir Alec, Dios te bendiga Emir de manera especial, son mis deseos y que Dios derrame ricas y abundantes bendiciones sobre tu vida. Dios bendiga a los dueños de Tienda Tiza aquí en Jinotepe, a la familia Hernández, todas, que son muchos, y a la familia Nororia, a la familia Ruiz, a la familia Gutiérrez, que son muchos, hermana Margarita, bendiciones, Dios te bendiga. El día de ayer hiciste falta en el grupo, que Dios te bendiga. Dios le bendiga pues también a los profesionales del volante. Un día de esto vi a Leonel Barahona, Dios te bendiga a Leonel, a Ricardo Barahona, bendiciones pues a todos, a don Antonio Pavón también, bendiciones a cada uno de ustedes. Hoy vamos a reflexionar acerca de la palabra de Dios, claro, con la ayuda del Espíritu Santo, en el libro de Jeremías, en el capítulo 18. Dice la palabra de Dios así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a causa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y para destruir. Amén. Hoy nos encontramos con muchas personas que se lamentan por la situación que viven. Es triste observar quizás algunas personas. Hoy en la mañana tuve una experiencia de una persona que prácticamente está en el olvido. Y para ellos la fe se ha perdido. Quizás ellos piensan que ya no hay otra oportunidad. Ellos dicen quizás no, ya no puedo. O como algunos me han expresado, yo ya estoy condenado, me dice una persona. Y yo le digo, no, no es así. La Biblia dice que mientras el hombre viva hay esperanza. Esto es lo que quiere el Señor, que te des cuenta de que hay una esperanza. Si nosotros observamos en el pasaje bíblico que leíamos, llega un momento en la época ministerial de Jeremías que el pueblo de Israel como quien dice, se echa al yoquepierdismo, y ellos dicen: ya no, Jehová no nos escucha, Jehová no nos ayuda, Jehová ya se olvidó de nosotros, porque Dios reacciona en base a las rogativas del pueblo. Es necesario que el pueblo clame, que el pueblo le busque a Dios para que Dios responda. En aquellas personas que no se toman la molestia quizás de dirigir una oración a Dios, y como Dios conoce la intención del corazón, desprecian la ayuda de Dios, y es así que nunca Dios va a actuar a favor de esas personas. Pero Dios quiere que te des cuenta de siempre la importancia que tiene Dios, que en ninguna instancia ha menospreciado tu vida. En ninguna instancia Dios te ha mirado con ojos de desprecio, sino que siempre Dios en su momento oportuno nos hace hincapié de que siempre está Él presto para ayudarnos. Es así que quizás
nos puede pasar a muchos predicadores que predicamos y la gente nunca se convierte, me dice una persona, y ya como que me desanimo. Y yo le digo, no te desanimes, porque la obra no la haces tú ni la hago yo. La obra la hace el Espíritu Santo del Señor. Uno siembra, como dijo Pablo, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Quizás en su momento Jeremías, un profeta que como comúnmente se le llamaba el que lloraba demasiado, y este profeta quizás en su momento él miraba a Israel, porque el profeta sentía el dolor del pueblo, él sentía esas situaciones adversas de oprobio por los cuales pasaba Israel. Y Jeremías quizás se sentía con pesar, porque hay veces que queremos ayudarle a la gente, pero la gente no se deja ayudar. Es lo mismo de Dios. Dios quiere ayudarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere cambiar esa situación que llevamos, pero muchas veces Él no lo hace, no porque Él no pueda, sino porque nosotros no se los permitimos. Recordemos el libre albedrío que Dios le ha concedido a cada persona para que aprenda a decidir. Cuando tú te decidas por Dios, Dios vendrá y Él te va a ayudar. Es así que quizás Jeremías se levantó en esa mañana y empieza a ver una misión. Y dice la Biblia que Dios le dice a Jeremías, ve a la casa de un alfarero, o sea, una persona que trabajaba con barro. Recordemos la experiencia que quizás tienen muchos de ellos en trabajar el barro para hacer utensilios, los cuales después secan y después son utensilios que se pueden usar para el hogar luego de ser sellados y ser curados, como algunos le dicen. Y dice que cuando vino la palabra de Jeremías, le dice, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y aquí vemos la obediencia del predicador. En ninguna instancia dijo el predicador, ¿y qué voy a hacer donde el alfarero? ¿Qué voy a aprender ahí? Quizás él en ninguna instancia se le apeteció por lo menos aprender ese oficio. Y quizás cuando escucha la voz de Dios que le dice, vete a casa del alfarero, ahí vas a escuchar mis palabras. Vemos que Jeremías inmediatamente obedece y se dirige a la casa del alfarero. Dice la Biblia que él cuando llega, descendí, dice, a la casa del alfarero, y él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía, en el preciso momento en que él llegaba, el alfarero estaba trabajando con la vasija y se hizo pedazos. Y dice la Biblia, y agarró nuevamente el barro y lo volvió a hacer en otra vasija según le pareció mejor hacerla. Aquí vemos que Dios quiere enseñarle a Jeremías que a través de ese ejemplo, a través del alfarero, el Señor quería que Jeremías aprendiera que Dios tiene el poder para moldearnos, tiene el poder para cambiar, tiene el poder para ayudarnos y que podamos nosotros hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Por eso es bonito en el ministerio de Pablo, cuando ya Pablo dice todo lo puedo en Cristo porque es mi fortaleza. Habla de que Pablo tuvo que buscar a Cristo, hacer que Cristo fuera su ayudador, para luego él poder decir, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Quizás en su momento Jeremías, observando únicamente al alfarero y viendo la manera, la destreza con que trabajaba, pero cuando hizo de nuevo la vasija, fue el momento preciso en que Dios empezó a hablar a Jeremías. Quizás Dios nos ha hablado muchas veces, a como le dice Dios a Israel, a través del tiempo, a través de las edades, a través de los profetas, a través de las señales que pasan en el cielo, a través de las profecías y muchas maneras Dios tiene para hablarnos, pero muchas veces nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, entonces Dios se aparta y el consejo del corazón del hombre se aparta. Y es así cuando el hombre empieza en una vida decadente, cayendo prácticamente al pecado. Y dice la Biblia que cuando sucedió eso, inmediatamente entonces Jehová le habló a Jeremías y le dijo, no podré yo hacer de vosotros
como este alfarero, casa de Israel. Y este versículo demuestra la voluntad que Dios tiene por cambiar esa situación difícil que tú estés pasando. Dios tiene el poder para cambiar esa situación angustiante, quizás por el momento en que tú te encuentras. Por eso Jehová le dice a Jeremías: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel. En otras palabras, yo puedo hacerlo de nuevo, yo puedo cambiar esa situación. Y Taiki Salaya, yo te puedo levantar de ese lecho. Es lo que Dios dice. Él lo puede todo, no importa las circunstancias por las cuales estamos pasando. Es tiempo de buscar a Dios y darnos cuenta que en esa situación que estamos, Dios puede hacerlo de nuevo. Y qué lindo y precioso es que nosotros acudamos a Dios y empecemos a obedecer su palabra, y que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios, que es el propósito y el centro de esta reflexión en esta mañana. Cuando escuchó Jeremías a Jehová diciéndole: no puedo hacer yo como este alfarero, casa de Israel. Ahora dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Jehová quería que Jeremías llegara y le transmitiera la situación a Israel y le dijera un mensaje. Quizás Israel habían dicho: ya no vamos a salir de esta situación, ya no podemos salir de esta pobreza, dicen algunos. Otros dicen: ya no vemos el sol claro. O quizás así Israel estaba diciendo, pero vino una palabra de aliento de parte del Dios eterno para Israel a través del profeta, decirle algo: Él puede hacerlo de nuevo, Él puede cambiar tu vida, Él puede cambiar esa situación que nos encontramos. Tan solo debemos de hacer algo: clamar al Señor, pedir en este instante a su presencia, y nosotros nos daremos cuenta que Él vendrá y nos ayudará. Hace muchos años, una persona que padecía de cáncer, el médico le dijo que ya no había solución para él y que ese día iba a morir. Y se hizo una oración. Dios lo levantó de esa situación. Y cuando él estaba levantado, dio gracias a Dios. Y él se dio cuenta de algo: el poder de Dios va más allá del límite que nosotros tenemos de nuestra fe. Lo que pasa es que nuestra fe es la que impide que podamos ver la gloria de Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Esto habla que una persona que vive sin fe es una persona que le desagrada. ¿Y en qué debemos de tener fe? Debemos de aprender a confiar y a tener fe en la palabra de Dios. Aquí es claro: va a suceder un milagro para Israel, va a suceder una bendición, va a suceder un cambio de actitud, va a suceder de que Dios va a ayudar a Israel. Pero para que suceda eso, el pueblo tiene que darse cuenta de algo: que necesitamos de Dios. Eso es el barro. ¿Qué es lo que hacía el alfarero? Ayudaba, agarraba el barro, lo tomaba, lo moldeaba y hacía con él lo que él quería. Entonces tiene que haber una disposición en nosotros como barro para que la mano de Dios empiece a darnos forma, a cambiarnos y a permitir que ese poder de Dios empiece a ayudar y a cambiar todo lo que nosotros no podemos cambiar. Esto es en el campo físico, quizás en su momento, literalmente hablando, pero luego en el campo espiritual sucede lo mismo. Me encuentro con personas que dicen: no puedo dejar este vicio, no puedo dejar estas mañas. Dice otra persona: no puedo cambiar. Sí, por sí solo nunca podrás cambiar, pero con la ayuda del Señor Jesucristo sí puedes cambiar. Dice Jesús que cuando venimos a Él, las cosas viejas pasan y Dios lo empieza a hacer todo nuevo. Esto habla del poder que tiene Dios para ayudar a aquellos que esperan en Él. Ahora, cuando Jeremías recibe este mensaje, asumo que el corazón de Jeremías se dio cuenta: oye, hay esperanza. No narra quizás todo lo que Jeremías llegó a transmitirle al pueblo, pero hoy en esta mañana el Señor te dice: no importa,
lo que se esté pasando, hay esperanza en Dios, hay esperanza en el Cristo de poder y de gloria. Si Él pudo vencer a la muerte con poder y con gloria y levantó a muchos que se habían muerto, ¿qué Dios no puede hacer Dios en tu vida? ¿Qué Dios no puede hacer en tu corazón? Si vemos cómo el religioso de Pablo, Dios lo cambió después de ser un religioso perdido que no entendía la verdad, cuando se encontró con Cristo, Dios cambió su vida y se convirtió en uno de los predicadores que hasta en el presente sus ministerios están vigentes. ¿Qué no puede hacer Dios contigo? Para aquellas personas que estén postrados en cama, alza tu mirada al cielo y pídele al Señor de todo corazón. La palabra del Señor Jesús dice: pedid, se os dará, buscar y hallaréis, y tocad la ventana de los cielos y veréis que voy a abrir la ventana y las puertas del cielo, derramando bendición hasta que sobreabunden. Ese es el Dios que yo te predico. Yo entiendo que los hombres somos los que estamos cavando nuestra propia tumba, como dice la Escritura. Esas guerras que se están llevando está lleno de orgullo, de vanidades, de prepotencia. Es la mano mismo del hombre que está destruyéndose a sí mismo. Pero hay un Cristo de poder y de gloria que te llama en estos últimos instantes y que te dice: es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de que entremos por las puertas que es Cristo, en la puerta para que seas salvo tú y toda tu casa, como Dios lo promete. Quizás Jeremías llega con esa intensidad a Israel a decirle: no estén más preocupados, no estén así como estén, no se sientan derribados, no se sientan derrumbados. Hoy el Señor me ha hablado y ha dado palabras nuevas, donde Dios dice que como el alfarero os va a hacer de nuevo. Y si nosotros vemos el siguiente versículo, es el versículo de poder y de gloria, donde demuestra el poder que Dios tiene cuando Él actúa a favor de los que confían en Él. Dice la Biblia: en un instante. ¿Cuánto es el tiempo que Dios necesita para cambiar tu vida? ¿Cuánto es el tiempo que Dios necesita para que tú seas sano? ¿Cuánto es el tiempo que Dios necesita para permutar aquello con lo cual quizás hemos batallado por años y por siglos y no hemos podido cambiarlo? Pero Dios sí. Aquí claramente Jehová le dice a Jeremías: en un instante. Cuando nosotros vemos ahí qué significa en un instante, dice la palabra del Señor, es que en un instante Dios lo iba a hacer. Y la palabra instante significa, es un periodo de tiempo muy breve, casi imperceptible a los ojos de los humanos. Y luego dice: es un tiempo puntual en que el Señor actúa, en que va a ser realidad una cosa. Entonces significa que Jehová le está diciendo a Israel a través del profeta: yo en un instante voy a hacer realidad vuestro sueño. En un instante vuestra bendición va a llegar. En un instante sanaré vuestras tierras, sanaré vuestros pueblos, sanaré vuestras casas, sanaré todo lo que está afectando tu vida. Pero luego dice el Señor: hablaré contra pueblos. La palabra significa hablar contra pueblo. Significa que Dios iba a intervenir en contra de esas naciones que quizás habían robado todos los bienes a Israel, habían expropiado todos sus recursos, como siempre pasaba. Y ahora el Señor iba a defender a su pueblo. Qué precioso es este mensaje cuando nosotros entendemos la intensidad, y que cuando estamos procurando servirle a Dios nos damos cuenta de algo. Dios es el que te defiende, Dios es el que te levanta, Dios es el que está contigo. Y como dice la misma Escritura: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso este versículo es clave en el mensaje que lleva Jeremías. Me imagino que Jeremías tenía que decirle al pueblo y comunicarle: Dios me habló, Él lo que necesita es solamente un instante, un breve periodo de tiempo. Él se va a levantar, hablará contra pueblos y contra reinos, para arrancar, para derribar y para destruir. Tenemos que saber algo del poder de Dios, la capacidad que tiene Dios para ayudarnos.
La capacidad que tiene Dios para mostrar su poder a favor de los que le temen. Por eso dice la Biblia que el ángel de Jehová defiende a los que le temen a Dios, y que claramente se observa, esto implica la seguridad que Dios iba a proveer a Israel, porque Dios se iba a levantar para destruir aquellos pueblos y aquellos reinos. Dice la Biblia, hablará, el Señor iba a comunicarles a esos pueblos que dejaran de estar perjudicando a Israel, porque el Israel iba a ser cambiado a la voluntad del Señor. Nos encontramos siempre con personas que no comprenden la intensidad de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, y que por ese motivo estamos hoy alejados del Señor. Se nos olvida la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios, que cuando Dios está con nosotros, nadie puede tocarnos. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, en aquella cruz del Calvario, demostró el poder que tiene sobre el infierno, el poder que tiene sobre los principados, sobre el mismo Satanás, el diablo, y sobre la misma muerte. Cuando dice la palabra del Señor, Pedro, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Pues no pudiste retener al Rey de Gloria. Hoy en el presente tenemos un ayudador, que son raros y contados aquellas personas que le estamos aceptando, y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este pasaje bíblico observamos que era Jehová el que se dirigía a Jeremías, pero en el presente tenemos a Cristo y tenemos al Consolador, el Espíritu Santo de Dios, el cual guía a la iglesia, y que estos son los que van a hacer posible que todos los propósitos de Dios se hagan una realidad en la vida del creyente, en la vida de los que le buscan, en la vida de aquellos que siempre se dan cuenta de algo: necesitamos del Señor. El problema es cuando nosotros estamos envanecidos, como están esas naciones, estamos ensoberbecidos y pensamos que hemos tomado nuestras propias decisiones, y esas decisiones son las que nos están llevando y acarreando a una destrucción. Si nosotros observamos aquí, la situación adversa por la cual pasaba Israel se debía a sus países vecinos, a los reinos que estaban a su alrededor, los que eran los que le estaban infringiendo todo el daño a la nación. Por eso Dios se iba a levantar para poner quieta a todas esas naciones y esos reinos, y que entendieran que el que protege, el que libera y el que da vida es Jehová de los ejércitos. Las profecías que se están cumpliendo, algunos dicen, es que Dios envía esa guerra. No, es el corazón del hombre. Es que Dios está permitiendo que se mueran los niños. No, está haciendo el hombre uso de su libre albedrío. No se da cuenta que con sus propias decisiones y sus erróneas decisiones, en el cual no tomaron considerar a Dios, como dice en el libro de Romanos 1:26, antes se envanecieron en sus propias decisiones y en sus propios caminos, a llegar un momento a hacer cosas que a Dios no le agradan, y que como humanos, a nosotros e hijos de Dios, no nos conviene. Por eso claramente aquí el siguiente versículo dice: pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. En otras palabras, yo pienso hacerle juicio a todas estas naciones, pero llevarles también el mensaje que si ellos se arrepienten, entonces yo ya no les voy a hacer mal. Dice: me arrepentiré del mal que quería hacerles. En otras palabras, esa es la condición que debemos de buscar a Dios para que podamos tener sus favores. Esa es la condición. Primero, Israel tenía que darse cuenta, era algo insignificante, era ese barro, pero lo importante en las manos de Dios, que siempre nos van a dar forma, nos van a levantar y van a darnos la fortaleza que nosotros queremos. Porque el que nos da la fortaleza, el que nos da la forma, pues son las manos de Dios.
Y si nosotros vemos, así es el perdón de Dios, un perdón que no tiene límite. Primero venía para Israel, y luego iba a llegar a aquellos pueblos que se convirtieran y que se arrepintieran, y aquellos pueblos que se convirtiesen de su maldad, en otras palabras, que meditaran y dejaran de hacer lo malo. Entonces Dios ya no los iba a juzgar, todo lo contrario, como dice la Biblia. Entonces también en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Ese es lo contrario de lo que el hombre hace. El hombre destruye, el hombre todo lo que toca lo hace daño, pero el Dios, dice la Biblia, Él edifica, Él puede plantar, y nosotros debemos de darnos cuenta cuántos estamos buscando a Dios de todo corazón. El día de ayer en una exposición les decía, muchas personas dicen Jehová es mi Dios, pero no le sirven. Muchos dicen yo he aceptado a Cristo como mi único y suficiente Salvador, pero no le obedecen. Muchas personas dicen yo creo en el Señor, pero no hacen lo que Él dice. Y esto demuestra algo, como dice la misma Escritura: muchos profesan conocer a Dios, pero con los hechos le niegan. Por eso que el Señor quiere que nosotros aprendamos de algo en esta mañana. Somos el barro y Dios el alfarero espiritual. Si nosotros estamos pasando por situaciones que están llenas y plagadas de maldad y de daño hacia nuestras vidas, pues el Señor quiere que nos volvamos a Él. El Señor quiere que entendamos que en Él está la bendición, en Él está el ayudarnos a salir más adelante. Recuerda lo dicho por Jesús: sin mí nada podéis hacer. Y lo que ya recalcamos acerca de Pablo, cuando él dice que él sí en Cristo era más que vencedor por el poder de la palabra, y todo lo podía cuando Dios estaba con él. Al final pienso que Israel debió haber escuchado ese mensaje, pero está lo triste del ser humano: cuando escuchamos y obedecemos, viene la bendición y hacemos que, como dice la Biblia, en un instante Dios actúe a tu favor. Pero cuando le rechazamos y no le damos cabida al corazón, entonces Dios jamás va a actuar y va a cambiar esa situación que pasamos. Es tu culpa, es nuestras decisiones, y recuerda algo: Dios las respeta. Cuando te decidas por Él, en un instante Dios te va a levantar, te va a bendecir y te va a sanar. Que Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a dar gracias por la palabra, espero que sea de bendición. Siempre recalco, en ninguna instancia quiero molestar a nadie, todo lo contrario. Lo único propósito de la palabra es que tú vengas a Él y que te des cuenta de sus bendiciones y de lo que Él puede hacer. Oremos en esta mañana. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, gracias, Señor. De manera especial te clamo, Señor, que tú abras ventanas de los cielos. Una vez más estoy sembrando tu palabra, Dios. Que hayan corazones, Señor, que se conviertan en buena tierra, Dios, y que ellos te puedan buscar. Que el corazón de los hombres delante de tu presencia se humillen, Padre, y que vengan con humildad, Dios mío, para recibir lo que tú puedes hacer en su vida. Te necesito, Señor, te necesitamos, Espíritu de Dios. Sin ti nada podemos hacer. Abre esas ventanas de los cielos, Padre. Derrama bendición, Jesús, hasta que sobreabunden, porque tuyo, Jehová, es el poder y la gloria, Jehová, el mundo y los que en ti habitan. Te clamo, Dios mío santo, por la mamá, Señor, de mi hermana Marta María Castillo Solís, Dios mío. Te clamo por ella, Señor, en esta mañana. Mira, Padre, ayúdale, fortalécela, Dios mío. Dale de tu espíritu, Padre, que tenga confianza en ti. Esperanza Solís, Dios mío, en el nombre de Jesús. Por don Francisco O'Connor, Dios, por los familiares de Juan, Señor, de Juancito, por el tío de Juancito que está, Señor, grave, Dios mío. Te clamamos por ellos, Dios mío. Te ruego, Padre, que abra ventanas de los cielos, Padre, y que derrame bendición, Dios, hasta que sobreabunden en esta mañana. Cambia, Señor, de la gloria esa situación, Padre, en que algunos se encuentren, Dios. Si hay alguien, Padre, que esta mañana se encuentre desesperado, que no se desespere, que venga hacia ti. Si hay alguien, Señor, que piensa que no hay solución a su vida,
que no es así, Dios, que se acerquen delante de ti. Yo sé, Padre, que con tus manos amorosas, Dios mío, quieres abrazarnos, Dios mío, y enseñarnos el camino que nos lleve hacia la victoria. Pon tu mano de sanidad. Te ruego que te muevas en sanidad. Esas personas que saben y que creen que tú les puedas sanar, Dios mío, en el nombre de Jesús. Que en este instante, Dios, como dice la Escritura, puedan recibir su sanidad. Que en este instante, Señor, como dice tu palabra, reciban su bendición y tú actúes a favor de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones. Hasta el día de mañana reflexionamos nuevamente, si así Dios lo permite. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.